Esta última canción decía: consagramos todo nuestro ser a ti. Y me hacía pensar un poquito en lo que significa esa palabra, consagración. Y la palabra consagración no es una palabra que hayamos inventado nosotros o que venga del Nuevo Testamento, sino que la consagración tiene su origen bíblicamente en el sacrificio que hacía el pueblo de Israel cuando daba lo mejor que tenía y lo ponía en las manos del Señor. Consagraba, lo ponía en sus manos, lo ofrecía como sacrificio. Era la consagración de un cordero, pero también habían personas que se consagraban a Dios. ¿Qué significaba que una persona se consagrara a Dios? Simplemente renunciaba a todo lo que era su vida, a todo lo que tenía y a todo lo que deseaba para ir al templo, estar en la presencia de Dios, honrar, bendecir su nombre, exaltarle a Él y servirle todos los días, cada día de su vida completamente. Sin excusas, sin límite de tiempo, sin ocuparse en otra cosa que no sea hacer la obra de Dios. Bueno, hermanos, eso le dijimos a Dios esta mañana. Consagramos todo nuestro ser a ti. Y la Biblia dice que tenemos que cantar con el entendimiento. Y las cosas que le decimos a Dios deberíamos cumplirlas, ¿verdad? Si le decimos, Señor, consagramos todo nuestro ser, significa alma, mente y corazón. El centro de mis emociones y mi voluntad, como lo enseña la Biblia, que es el corazón entregado a la voluntad de Dios y no a la mía. Bendiciendo y exaltando el nombre del Señor, dejando de lado el mundo, el pecado y los deseos carnales que siguen batallando contra el alma, que es cierto, pero, Señor, hoy consagramos todo nuestro ser a ti. Y estamos delante de Dios, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes que el Señor está presente. Y como el Señor está presente y abrimos su palabra, Él es el que habla. Y no importa quién predica, sino quién habla, porque el que habla es el Espíritu y el que habla es el Señor. Y cuando Dios habla, nosotros escuchamos. Y cuando el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros, es ahí cuando se produce una obra en el corazón. Seguimos en nuestro estudio del libro de Romanos y nos estamos sumergiendo directamente en enseñanzas profundas, pero que justamente hoy tienen que ver con consagrar nuestro ser a Dios. Consagrarnos por completo, dejar de lado ya todo lo que el mundo y sus costumbres afectaban en nuestra vida para acercarnos a la presencia del Dios santo, vivo, justo, verdadero. Aquel que quiere lo mejor para nosotros, que ya no quiere que seamos esclavos de la maldad y del pecado, sino voluntariamente ser esclavos de Él. En el sentido de renunciar a lo que el mundo ofrece con sus deseos y pasiones y adoptar, amar lo que Dios desea para nosotros, con todo lo que Él es, con todo lo que Él ofrece y con cada una de las cualidades que Él quiere comunicarnos simplemente por gracia, por la gracia de Dios. ¿Qué tenemos en nuestra vida que no sea de gracia? ¿Qué has obtenido que no sea por gracia? Vayamos a lo más elemental. ¿Quién de los que está acá o escuchando por fuera tomó la decisión de vivir? Decidió venir al mundo. Solamente Dios nos ha regalado la vida. Y luego nosotros le conocimos y Él se acercó a nosotros porque siempre el Señor ha tomado la iniciativa de venir a buscar a los que estábamos lejos, a los que estábamos perdidos, con un solo objetivo: reconciliarnos con Él, volvernos a Él, volvernos al Padre. Y en esa búsqueda constante e incesante del Señor, en aquella creación amada, que le ha dado la espalda y se ha alejado, Él sigue una y otra vez intentando acercarse al pueblo que se ha alejado. Y hoy estamos delante del Señor. Y el Señor nuevamente vuelve a buscarnos. Como en aquel momento se acercó a Elías. En el momento de angustia, de desesperación, cuando él pensaba que estaba solo y que no había nadie más que lo ayudara, cuando deseó morirse, cuando estaba en agonía emocional,
y decía, Señor, ¿por qué no me quitas la vida? Basta, basta, no quiero vivir más, no quiero pasar más por estas angustias y este dolor que tanto me hace mal. Y el Señor envió un ángel y le dio alimento y confortó su alma y le animó y le dijo, Elías, come, bebe, porque largo camino te queda por delante. Y me gusta la idea de ese camino por delante, porque fueron días que él caminó y se hizo la noche y tuvo que descansar y volverse a despertar y seguir caminando. Y caminó y se esforzó por llegar al lugar en el cual Dios le dijo, ve a mi monte santo. Ve al lugar donde yo voy a tratar contigo. Y Elías no volvió atrás, siguió y caminó. Y eso requirió esfuerzo, pero voluntad. ¿Voluntad de qué? Voluntad para ir a encontrarse con el Dios que iba a restaurar su alma, a restaurar su vida. Y llegó a ese lugar. Y él estaba esperando que Dios hiciera algo maravilloso para encontrarse con él, que Dios se le revelara. Y venían vientos impetuosos y rompían los montes y Dios no estaba allí. Y un fuego tremendo y Dios no estaba en ese lugar. Y un terremoto y Dios tampoco estaba allí. Sin embargo, en el medio de toda esa soledad que él sentía, Dios simplemente mandó un silbo apacible y delicado que entró en sintonía con su alma, con su necesidad de Dios, con su necesidad del Redentor, del Consolador. Y ese silbo apacible y delicado fue lo que Elías necesitó para darse cuenta que Dios estaba con él. Y trató con su corazón, trató con su alma, lo restauró, lo volvió a la comunión perfecta, preciosa con él. Y le encargó tareas más grandes aún. Y le dio un compañero. Y siguió con ese compañero. ¿Y cuántas cosas más hizo el Señor con Elías después de ese encuentro en un silbo apacible y delicado? Hay una cualidad que nosotros nunca vamos a tener. Es la de conocer el corazón de otro. Pero sí tenemos la capacidad de conocer, y no en su totalidad, el corazón nuestro. Porque en Proverbios y en Jeremías dice que solamente el Señor es el que conoce las profundidades del corazón y las manifiesta. Pero en medio de todo el conocimiento de Dios, Él quiere que miremos hacia nuestro corazón y que busquemos en el Señor qué es lo que necesitamos de Él hoy. ¿Qué es lo que necesitas hoy para encontrarte con el Señor? ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga para que te des cuenta que Él está presente y quiere tratar con tu corazón? El Señor quiere tratar con nuestra vida. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios hoy te trajo a este lugar para tratar con tu corazón? Abramos el corazón al Señor porque Él quiere decirnos muchas cosas en esta mañana. Pero sobre todo, Él quiere llenarnos con su Espíritu. Él quiere llenarnos con su presencia. Entramos en el capítulo 7 del libro de Romanos. Y vamos a ver un relato que parecería un poco complejo de entender o difícil de interpretar, pero que Dios nos dé de su gracia para entender con sencillez. Bienvenidos. Con claridad, con tranquilidad, con gozo. La libertad que tenemos en el Señor porque Él rompió todo, lo que ya no nos ata más, para darnos una libertad preciosa por medio de su Espíritu. Romanos 7, versículo 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, y nos está hablando a nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley divina, establecida y dada por Dios, tiene un efecto concreto y real en la vida de las personas. Saca a la luz el pecado. Más adelante dice el apóstol Pablo, yo no conocería que la codicia es un pecado si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, cuando la ley se introduce, no se introduce para esclavitud, se introduce para reflejar el carácter moral de Dios, para mostrarnos que un Dios santo demanda actitudes santas del pueblo que quiere seguirle. Dios establece mandamientos, y sí, entendemos los 10 mandamientos que están ahí en Éxodo capítulo 20 y se repiten en Levíticos nuevamente y se reflejan y se desarrollan a lo largo de todo el Antiguo Testamento y además se amplían en el Nuevo Testamento. Hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento que Dios nos ha dejado para que conozcamos. ¿Quién es nuestro Dios y cómo se revela y cómo trata Él con el pecado? Pero la ley en cierta medida esclaviza. Sin embargo, Jesucristo por su Espíritu libera. ¿Y a qué voy con esto? Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, crea primero al hombre y luego crea a la mujer. Y el plan de Dios era que el hombre y la mujer estén juntos para toda la vida. Y era una ley que Dios había establecido, una ley que los vinculaba directamente y concretamente, pero exclusivamente, al hombre con su mujer. Un pacto exclusivo entre hombre y mujer, que Dios establece en su sola voluntad, porque es la primera institución que aparece en la Biblia y que aparece en el mundo. Es el matrimonio y es la familia. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta institución, de lo que es la familia, porque ya que acá encontramos una analogía de lo que es el matrimonio y de cómo el hombre y la mujer están vinculados, relacionados y dependientes unos del otro, y después vamos a sacar la enseñanza espiritual que el apóstol Pablo desarrolla en los siguientes versículos, a partir de 4 en adelante. Entonces, pensemos un poquito en Génesis capítulo 2, desde el versículo 22 al 24. No es necesario que vayamos allí, pero creo que bastante bien lo conocemos. Y dice el Señor que le presenta a su esposa, a Eva, a Adán, y les dice, y se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Y habla acerca de un pacto, una vinculación entre el hombre y la mujer. Cuando dos personas se casan, un hombre y una mujer se casan, el plan de Dios es que esa institución no se rompa. Jamás. Bajo ninguna situación, bajo ninguna circunstancia. Dios es el que establece la familia. Lamentablemente, y Jesús enseña sobre el divorcio y dice, por la dureza de vuestro corazón, de nuestro corazón, es que la ley en algunas circunstancias permitió el divorcio. Pero nunca fue el plan de Dios. Jamás fue el plan de Dios que el hombre y la mujer que se han casado se divorcien. Es más, nadie en el momento que se está casando está pensando cuándo se va a divorciar. No, todo lo contrario, si no, no se casaría. Están pensando que tienen una persona para compartir toda la vida y disfrutar de su compañía y hacer feliz a su cónyuge y disfrutar de todo lo que pueden tener juntos. Ese pensamiento de separarse no está en ese momento. Todo lo contrario, hay ilusiones, expectativa, esperanza y sorpresas por delante. Pero todo eso viene acompañado de la mano de un Dios de bondad, que da, por su gracia, un plan perfecto. El hombre y la mujer se unen y son una sola carne. Tenemos que actualizar este concepto, ¿verdad? Hay que actualizarlo. ¿O no? ¿Cómo que no? Esto se escribió hace 2000 años. Y ha perdido vigencia. Es más, hace más de 7000 años, porque Génesis, cuando Adán y Eva... Acá tengo un problema.
o la sociedad entera está equivocada o todos ustedes están equivocados. Y la mayoría siempre tiene la razón, ¿verdad? ¿Cómo que no? Sí, parece chiste, pero es real. El mundo entero ha desdibujado y distorsionado completamente la enseñanza que Dios da acerca de la familia. La familia no es simplemente un proyecto personal que puede ser que dure y que cambie si no funciona. No es una empresa, no es un emprendimiento. La familia es una institución santa que Dios ha establecido, y la palabra matrimonio es algo que se debe utilizar exclusivamente para el hombre y la mujer, por la etimología de la palabra, que concibe y conlleva en sí mismo la idea de maternidad. Por lo tanto, no hay matrimonio si no es un matrimonio heterosexual. Si quieren hablar de otro vínculo, utilicen otra palabra, pero no la palabra matrimonio. Porque la palabra matrimonio es algo que Dios estableció para que un hombre y una mujer se identifiquen como familia. Si inventan algo más, inventen otra palabra, pero no la palabra que Dios ha establecido. Dios estableció el matrimonio como una institución santa, de vinculación, donde solo se podría llegar a romper cuando uno de los dos fallece. Hacemos un pacto hasta que la muerte nos separe, y no hasta que encuentre a alguien mejor. Ojo. Y no estoy hablando de cosas que desconozcamos, y no estoy hablando de extremos, estoy hablando de realidades. Hoy en día nos falta paciencia y las palabras. Estoy seguro que ningún matrimonio le dijo a su cónyuge: me tenés podrido, no te banco más. Palabras fuertes que quedan guardadas en el corazón, que quedan en la mente y que se recuerdan. Situaciones complejas que van fragmentando la familia. Dios estableció la familia. Y quiero, no me tomen de discriminador, pero hablarle en este momento específicamente a los matrimonios. Dios no te dio un matrimonio que descansa solamente en tus deseos, en tus planes y en tu voluntad. Dios te dio un matrimonio que Él sustenta, que Él guarda, que Él cuida, si Él está en el centro. Si has desplazado al Señor de tu matrimonio, estás en peligro de que la institución más sagrada que tenés en tu vida se fragmente. Porque cuanto más unido estés al Señor, más cerca vas a estar de tu cónyuge. Cuanto más unido estés a Él, más vas a disfrutar de la persona que tenés al lado tuyo. Y podríamos hablar de muchas historias y muchas anécdotas, de cuando nos enfriamos espiritualmente, lo primero que sufre es la familia. Y los problemas comienzan en casa y se distorsionan y aumentan, y es una onda expansiva que afecta a todo alrededor. Dios instituyó la familia como algo santo, precioso y que le glorifique a Él. ¿Para qué Dios estableció todas las cosas? Para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando Dios crea algo y eso que Él ha creado funciona de acuerdo a su diseño, eso da gloria a Dios. Lo más sencillo, Dios creó los peces. ¿Para qué? Para que naden, para que se multipliquen, y de esa manera, ¿qué hacen los peces? Glorifican a Dios, porque Dios los creó para eso, esa es su función. Creó al viento, a los mares, ¿para qué? Para que glorifiquen su nombre. Y todo en esa armonía perfecta glorifica el nombre de Dios. Dios te creó para que le glorifiques. Dios creó el matrimonio para santificar su nombre. Y si el matrimonio no glorifica a Dios, está en peligro. El Señor ha establecido la familia como una entidad única, que el mundo ha atacado, que la sociedad ha destruido y que quiere fragmentar. Ahora tenemos mujeres desamparadas, solas, porque sus esposos o parejas han amado a otras mujeres o se han ido simplemente atrás de sus vicios, rompiendo las familias, lastimando los corazones. Y hay un problema social que nos afecta a todos. Es el problema del padre ausente. Y sí, ahora que voy a ser padre, he estudiado e investigado bastante sobre las cosas. El problema del padre ausente no se da solamente cuando el padre se va de casa, sino cuando el padre no le presta atención a lo que Dios le ha delegado primeramente. Querido hermano, Dios te delegó la administración de tu familia, de tu casa. Lo primero y a quien más tenés que amar no son a tus hijos,
es a tu esposa. Porque Dios te hizo una sola carne con tu esposa, no con tus hijos. Tus hijos son una administración que Dios te dio para que les eduques, para que le muestres a Cristo, pero para que ellos después sigan adelante en comunión con Dios y vinculados a Él. Pero vos estás vinculado a Cristo. Y no lo vamos a leer para no extendernos, pero Pablo habla claramente del que se une en matrimonio debe agradar a su esposo, debe agradar a su esposa. ¿Cuántas veces escuchamos esposos hablando mal de sus esposas? Y al revés. ¿Cuántas veces deseamos estar en otro lugar y no en casa? ¿Por qué? Porque se empezó a fragmentar lo que Dios santificó. Y ese no es el plan de Dios. Hermanos, si estamos identificando alguna de estas cosas en nuestra casa, atendámoslas porque es la prioridad. ¿Cuál es el primer ministerio del hombre? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y por qué tenemos miedo de decirlo? La iglesia es de Cristo, pero la familia es tuya. Preocupate por lo que Dios te dio, porque Cristo se preocupa por su iglesia. Y si descuidamos lo que el Señor nos ha dado, estamos descuidando la delegación más santa y preciosa que Dios nos ha encomendado, nuestra familia. Y si no prestamos atención a lo que el Señor nos ha dado para administrar, cuidar, proteger y dirigir, ¿cómo pretendemos que todo lo demás funcione bien? A veces cuidamos ministerios y descuidamos la familia. Y si perdemos la familia, perdemos todo lo demás. No hay nada que se sustente cuando nuestra familia se destruye. No hay nada que se sustente cuando hay una esposa enojada con su esposo. ¿Cómo podría cualquiera de los varones que venimos acá o que dirigimos o que predicamos hacerlo con libertad si estamos peleados con nuestra esposa? ¿Qué esposa podría dar una lección en la escuelita o un mensaje en la reunión de damas si no está en comunión y en buena relación con su esposo? No, nunca nos pasó, ¿verdad? Si nos ha pasado, estamos invirtiendo los órdenes. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que santifiques tu casa. Y santificar significa guardarla con un cuidado especial, presentándola delante de Dios. La palabra que veíamos al principio, ¿cuál era? Consagración. Consagrar tu familia a Dios, es decir, Señor, la presento delante de ti. Vos sos la prioridad, tienen que honrarte a ti, tienen que mostrarte a ti, tienen que disfrutar de ti. Y si no disfrutamos de la presencia de Dios, no vamos a poder mostrarle a nuestra familia que realmente servir a Dios es lindo. Realmente se disfruta. Realmente disfrutamos de estar en comunión con el Señor. Dios estableció el matrimonio como institución perpetua hasta el fin de sus vidas. Y no quiero meter el dedo en la llaga en muchas cosas, pero lamentablemente he visto matrimonios destruidos, cristianos que destruyen sus matrimonios. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Y siempre la tiene el otro, ¿verdad? Quiero cambiar la pregunta. ¿Quién tomará la iniciativa para restaurar lo que se empezó a romper? ¿Quién va a tomar la iniciativa para que la familia empiece a vincularse con Dios? No es por dejar de lado a las hermanas, pero Dios le dio la responsabilidad primaria, no única, primaria, al varón. El varón es el jefe de hogar y no mayor o superior, sino en cuanto a delegación de responsabilidad. Dios delegó al hombre la administración de su familia. ¿Para qué? Para presentarla a Cristo, para ser un guía espiritual, para ser un referente espiritual. ¿Qué clase de referente espiritual sos en tu casa? ¿Tu familia ve a Cristo en tus acciones? ¿Tu esposa ve a Cristo cuando te ve a ti? Saben que hay un concepto que es precioso en el matrimonio y que es precioso disfrutarlo. Es la admiración. Y no está mal admirar a tu cónyuge. Cuando ves a tu esposa, ¿la admirás? Cuando ves a tu esposo, ¿lo admirás? ¿Por quién es? ¿Por cómo sirve a Dios? ¿Por cómo te ama? ¿Por cómo sirve en tu casa?
Perdone, capaz que no es esta la pregunta que tenía que haber hecho. ¿Estás viviendo de tal manera que tu cónyuge te pueda admirar? ¿Estás amando a Dios de tal forma que puedan admirar tu servicio y devoción al Señor? ¿Estás teniendo una vida santa, digna de admirar? ¿Cómo estás en tu comunión con el Señor? ¿Cuántas veces oran juntos? Y acá hasta nosotros tenemos un debe. Porque quisiéramos tener más tiempo, pero claro, hay tantas cosas para hacer que descuidamos lo esencial. Hermanos, cuando lo importante sustituye a lo esencial, es el primer paso para alejarnos de Dios. Lo esencial es lo que nos mantiene vivos y nos vincula con el Señor. Pero lo importante no debe sacarnos de vista lo que es esencial. Lo esencial es que Cristo sea el centro absoluto de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Ahora, no todos hemos sido llamados al matrimonio. Y hace un par de semanas hablé de lo mismo. El apóstol Pablo exalta la soltería como digna de ser admirada por el tiempo y la dedicación que pueden dedicar estos hermanos al servicio del Señor. Y lo dice claramente, el soltero tiene solamente la responsabilidad de agradar al Señor, de vincularse con Él, de amar a Dios, de servirle a Él, de dedicar todo su tiempo, sus fuerzas, sus emociones, todo lo que tiene al Señor. Y solamente a Él. El casado primero se debe preocupar por agradar a su esposa o a su esposo y de esa manera agrada al Señor. Hermanos que son solteros, la soltería no es un suplicio, la soltería no es un calvario, la soltería no es una condena y la soltería no debe ser un sufrimiento, aunque muchas veces lo vivamos así. Cuando yo era soltero estaba deseando casarme. Y el Señor me dijo, esperá en su tiempo y en su momento. Y mientras fui soltero, Dios me utilizó de muchas maneras con todo el tiempo que tenía disponible para agradarle solamente a Él. Ahora, cuando tuve que agradar a mi esposa, muchas cosas de las que hacía, lamentablemente, pero no lamentablemente, quedaron de lado y otros lo tuvieron que hacer. Porque el Señor me delegó una administración más preciosa, la de cuidar el corazón de alguien, la de amarlo, la de respetarla, la de llevarla a Dios. Pero todo lo demás, todo lo que hacemos cuando somos solteros debe agradar y honrar el nombre de Cristo. Y vuelvo a preguntar, ¿es tu prioridad amar y honrar a Cristo antes de que tus propios deseos? Si el Señor te llama a la soltería, gloria a Dios, porque tenés todo el tiempo para honrarle, para bendecir su nombre. Y cuando hablo de soltería no hablo solamente de aquellos que nunca se casaron, sino de aquellos que han perdido también su cónyuge. Porque el Señor te llama a la soltería y a disfrutar de ello y consagrar tu vida para el servicio de Él y todo tu tiempo para la gloria del Señor. Ahora, lo último que voy a decir en cuanto al matrimonio. Dios estableció el matrimonio y no otro tipo de relaciones. ¿Y a qué voy con todo esto? La Biblia acá nos dice que si la mujer se une a otro hombre, y esto aplica también para el hombre que se une a otra mujer, mientras aún su cónyuge está vivo, le llama adúltero. Dios habla de la santidad del matrimonio en el matrimonio y no en otra institución. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Si no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con Dios. Dios estableció el matrimonio, no una unión libre, el matrimonio. Podríamos seguir hablando de muchas palabras y muchas definiciones que nuestra sociedad nos ha avasallado y nos ha inculcado y se quedan guardadas en nuestra mente. Y el concepto de, ¿para qué me voy a casar si tal vez me separo? Eso no es de Dios. Eso no es bíblico. Dios quiere familias y las familias se establecen en el matrimonio. Así que, hermanos, si queremos agradar a Dios, pensemos en estas cosas como algo santo y digno de ser alabado porque el Señor así lo ha establecido. No vamos a hablar acerca de todos los matices y las razones de cuándo una persona se puede casar y cuándo puede volver a casarse o no, porque no es el tema en esta mañana. Si no, nos iríamos y hablaríamos solamente de eso y quiero tocar otras cosas también. Pero volviendo ahora al texto, ¿no? En el versículo 4, dice así también, hermanos, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La muerte disuelve el vínculo legal.
el hombre y la mujer que están casados lo hacen hasta que la muerte los separe. Si uno de los cónyuges muere, la muerte disuelve el vínculo legal. Y en el plan de Dios, solamente esa era la situación que Él consideraba. Es más, en el principio ni siquiera esa, porque donde no había pecado no había muerte. El hombre y la mujer iban a estar juntos para siempre. Pero en nuestro tiempo, la muerte disuelve el vínculo legal. Cuando un creyente pierde a su cónyuge, es disuelto ese vínculo. Y es libre de volverse a casar, y por supuesto. Ahora, el Señor nos da una ilustración con esto del matrimonio, ¿no? Los creyentes que hemos muerto con Cristo, hemos sido desvinculados, o sea, nos hemos quitado el vínculo legal de la ley y todo lo que ella trae, todo lo que conlleva la ley. ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. Fue el versículo anterior con el que terminamos hace 2 domingos atrás, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el vínculo legal con la ley. Todo aquel que no está en Cristo está vinculado a las consecuencias de la ley, al pecado y a las consecuencias del pecado. Lejos de Dios y lejos de la comunión con Él, lo único que reina en la vida de una persona es el pecado. Y la ley establece que el pecado me lleva a la muerte. Y no voy a dar nuevamente el estudio acerca de este versículo, pero ese estado de muerte es separación eterna de la presencia santa del Dios vivo y verdadero que quiere disfrutar de comunión contigo. Si no estás en Cristo, todavía estás bajo el régimen de la ley, vinculado a ella, unido a ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Y cuando te mueras, ¿qué va a pasar? El peso de la ley caerá sobre aquella persona que sigue siendo esclavo del pecado, que sigue estando lejos de Dios y que no hay vínculo con el Señor. La ley traerá consecuencias legales. Esas consecuencias nos imputan, nos condenan. Nos condenan. ¿Y quién puede decir estoy libre de pecado? ¿Quién puede decir el pecado ya no es mi dueño? ¿Quién lo puede decir? ¿Nadie? ¿Cómo que nadie? ¿Yo no soy libre del pecado? Por supuesto que sí. Si no, ¿para qué murió Cristo? La ley me hace morir. Pero si en Cristo he crucificado mi carne, si en Cristo he aceptado su sacrificio, la paga del pecado ya ha sido efectuada sobre Él. Y la muerte, ¿qué hace? Desvincula la dependencia legal. Por lo tanto, la muerte de Cristo, siéndose efectiva en mi vida, me desvinculó de la paga del pecado, de la ley, haciéndome ahora libre por medio de Jesucristo. Así que, si hay entre nosotros personas que todavía no han creído en Jesucristo, están en grave peligro. Pero en grave peligro de verdad. ¿Por qué? Porque la ley traerá sus consecuencias en tu vida. ¿Quién puede asegurar que terminará hoy el día? ¿Quién puede decir mañana me voy a levantar? ¿Quién tiene contadas sus horas, sus días? Se puede decir voy a vivir hasta los 70 o 100 años. ¿Quién lo puede asegurar? No os afanéis por el mañana, dice la Biblia, no basta cada día su propio mal. Y a veces eso se ha convertido en una filosofía de vida que nos sirve como excusa para dejar para mañana las decisiones que tenemos que tomar hoy. Y no es ese el concepto bíblico. El concepto bíblico es, he aquí, ahora, el día aceptable. Hoy es el día en que podés tomar una decisión que cambie tu vida, que transforme tu corazón, intelectualmente, pero espiritualmente sobre todo. Dios viene al encuentro para reconciliarte con Él. Si todavía no tenés a Cristo, el peso de la ley caerá sobre tu vida cuando mueras. ¿Y cuál será la consecuencia? El infierno. Y para siempre, eternamente separado de todo lo que amás y del Dios Santo. Pero con Cristo hemos sido juntamente crucificados, dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, o sea, ya no vive mi viejo hombre, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Crees esto? ¿Crees que realmente Jesucristo murió en la cruz por ti para desvincularte de la condenación eterna y darte una vida eterna? Pues Jesucristo hoy quiere darte vida y vida en abundancia. Ven a Cristo a encontrarte con tu Salvador, a encontrarte con aquel que cargó con el peso de la ley.
No para abolirla, para quitarla del medio, sino para hacerte libre del pecado, libre de la condenación, libre de todas las consecuencias que Satanás quiere que se efectúen en ti. Satanás quiere separarte de Dios. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. La vida de Cristo está disponible, pues Él está dispuesto a salvar a todo aquel que cree en Él. Clama al Señor y dile: Padre, por favor, sálvame. Sálvame, entra en mi vida, quiero creer en ti. El que no murió a la ley aún está bajo ella. Pero en Cristo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en Él? Vida. ¿Qué más? Vida eterna. Esperanza. Salvación. Gozo. Paz. Benignidad. Paciencia. Y todo lo que el fruto del Espíritu produce en nosotros. ¿Cuántas personas desesperadas en el mundo sin esperanza? ¿Cuántas personas que apoyan la cabeza en la almohada y no pueden dormir porque no tienen paz? ¿Cuántos en el mundo están totalmente desahuciados, deseando que sus días terminen porque no conocen a Cristo? ¿Cuántas personas dependientes de muchas cosas, tratando de emparchar su vida cuando Cristo la quiere sanar completamente? Los creyentes no estamos libres de esto. Ahora, el creyente es identificado con Cristo mediante el vínculo que se establece cuando fue bautizado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido sellados por Él. Y además, Hechos capítulo 2, cuando habla de que los creyentes fueron llenos del Espíritu, es porque creyeron realmente en Él. Y Dios viene a vivir en tu vida. ¿Cristo vive en ti? ¿El Señor vive en tu vida? Eso sucede solamente porque tu carne fue crucificada, porque el pecado ya no tiene poder sobre ti y el Espíritu Santo quiere gobernar absolutamente tu vida. Ahora, si el Espíritu Santo quiere gobernar tu vida, pero tú te opones al señorío de Cristo en tu vida, hay una lucha. Hay una lucha donde los deseos del mundo pueden prevalecer si nos vinculamos a Él. Pero Santiago nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo con la libertad que tenemos en Cristo? La libertad que tenemos en Él no es excusa para pecar, no es libertad para pecar, es libertad para vivir en dependencia de Él. El que conoce a Cristo es verdaderamente libre. El que no le conoce es esclavo del pecado, de la inmundicia, del mundo y del sistema. Pero si elegimos más las cosas del mundo que lo que el Señor nos ofrece, nos estamos amigando con el mundo y alejándonos de Dios. El Señor vuelve a llamar al corazón para restaurar y volver a la comunión preciosa y perfecta con Él. Perfecta porque depende de Él, preciosa porque la disfrutamos completamente. El Espíritu Santo nos llena. Ahora, a ver si entendemos la dimensión de lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en estos versículos acá. Fuimos co-crucificados con Cristo. Él fue crucificado, pero yo he sido crucificado con Él. ¿Cuándo? Cuando deposito mi esperanza, mi fe en Él. Y digo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Soy co-crucificado con Él. Porque el acta que estaba clavada sobre mí y que me acusaba y me llevaba a la cruz, me llevaba a la condenación, ahora fue depositada en la cruz y he sido co-crucificado con Él y co-muerto con Él. Porque muero al mundo y a sus deseos y vivo para Cristo y su esperanza. Entonces, si hemos sido crucificados con Él, si hemos sido muertos con Cristo, ya no estamos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Ya no estamos en esa muerte, sino en la segunda parte del versículo, en la esperanza de vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. ¿Realmente esta esperanza es real en tu vida? Cuando te despertás cada día, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente? Me dormí, llego tarde al trabajo. No, nunca me pasó. ¿Cuál es el primer pensamiento? Bueno, tal vez no es necesario compartirlo, ¿no?
Pero si mi primer pensamiento tiene que ver con los afanes del mundo, estamos dejando a Cristo de lado. Y puede ser que tengamos días difíciles, todos los tenemos, pero eso no puede ser el factor común en nuestra vida. No debe ser algo cotidiano, debe ser algo esporádico, si lo es. El vínculo que establece el Espíritu con nosotros es vida eterna, paz, armonía. Romanos 6:23 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que, hermanos, hemos muerto al pecado, la ley ya no tiene poder sobre ti. Esa dependencia que se ilustraba en el matrimonio que teníamos con la ley, ya ha dejado de ser, hemos sido desvinculados, porque en Cristo morimos a Él, morimos a la ley, morimos a los rudimentos de este mundo y ahora vivimos en Él. Y esto me lleva a otro punto que es un poco más controversial. Porque a veces decimos, morimos a la ley, pero no a nuestras costumbres. Y no podemos llamar cultura a lo que Dios llama pecado. Muchas cosas en nuestra cultura Dios le llama pecado y nosotros le seguimos llamando cultura y la seguimos haciendo porque es cultura. Y no llamemos cultura a lo que Dios llama pecado. Dejemos el pecado lejos, fuera de nosotros, y amemos a Dios y su santidad. Y vinculémonos a Él. Agrademos a Dios. Dejá los pensamientos pecaminosos, las costumbres pecaminosas de lado. Hay muchas costumbres que nos separan de Dios y Cristo quiere reinar en una vida santa. A ver si entendemos el concepto. ¿Entendés que el Espíritu Santo está en vos? ¿Sos consciente de esto? ¿Que el Espíritu Santo vive en ti? Ahora, cuando pecamos reiteradas veces, voluntariamente, deliberadamente, o tal vez simplemente por omisión, estás haciendo de tu vida una habitación cochina, espantosa, sucia para el Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Hacemos de la habitación del Espíritu Santo algo inmundo, algo cochino, sucio. Y estamos haciendo que Dios habite ahí. No llamemos cultura a lo que Dios llama pecado. Deja todo lo que te esclaviza de lado. Deja todo lo que te desvincula de Dios de lado. Deja todo lo que te corta el disfrute de la comunión con Dios. Sácalo de ti para que la habitación del Espíritu Santo sea una habitación limpia, una habitación pura, una habitación en la cual Dios se agrade de estar allí. A ninguno de nosotros nos gusta estar en una habitación totalmente sucia, maloliente, desagradable. ¿Por qué hacemos de nuestro cuerpo, de la habitación del Espíritu Santo, algo así? Hemos sido libres del pecado, no volvamos a él. Hemos sido libres de la influencia de la ley, no volvamos a esclavizarnos de lo que Cristo ya nos hizo libres. Hermanos, disfrutemos la santidad. La santidad no se sufre, se disfruta. ¿Estás disfrutando de Cristo? ¿Y el Señor está disfrutando de estar en tu vida? Termina el versículo 6 diciendo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y acá, esta expresión, el régimen viejo de la letra, hace referencia a una costumbre judía que había. Ellos adoraron la letra antes que al dador de la ley. Al punto de que separaron la ley en secciones, en párrafos, y esos párrafos en palabras, y contaron rigurosamente las palabras, y amaron la letra, y se esclavizaron de la letra, imponiendo sobre las personas un peso que nadie podía llevar. No podían con el peso de la ley, y se lo querían imponer a las personas. Bueno, eso se llama legalismo. El legalismo no es espiritual. No. El legalismo no es algo espiritual, es algo que nos atormenta, que hace de Dios un Dios tirano, despiadado, como un juez que solamente quiere atormentarnos para que cumplamos la ley. La letra mata, el espíritu vivifica. No vivimos bajo el rudimento de la letra, al punto de crucificarnos a nosotros mismos completamente, porque la ley demanda de nosotros algo que es imposible alcanzar. Estamos en la gracia de Dios. Y eso no nos exime
de hacer la voluntad de Dios y respetar sus mandamientos, pero no nos esclaviza. Para que llevemos fruto, dice, como el pámpano. La presencia del Espíritu Santo le permite al creyente llevar fruto verdadero. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 15? Yo soy la vid, dijo Jesús. Ustedes son los pámpanos. Y el pámpano no es el fruto, el pámpano es esa ramita pequeña que sostiene el fruto, que lo único que hace es comunicar la bendición de esa savia bendita de Dios al fruto para que el fruto crezca. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la vid, en una parra? ¿Qué vemos? ¿Decimos qué lindo pámpano? No, el pámpano nunca es el protagonista. La vid es la que proporciona la vida y el fruto es lo que realmente es alabado. No el pámpano. Seamos pámpanos, como Dios dice que lo seamos. En todo lo que podamos, pasemos desapercibido para que la gloria sea para el Señor. Porque Él es el dador de todas las cosas. Somos ese pámpano que comunica la bendición y para que el fruto crezca. Y el fruto bendice y glorifica a Dios. Pero el pámpano puede hacer algo separado de la vid. ¿Podés hacer algo separado de tu Salvador? ¿Podés hacer algo separado de aquel que te vincula a la vida? No hay vida separado de Cristo. No hay vida que nos vincule solamente a Cristo, sino es por medio de su sacrificio. Nadie nos puede vincular a Él, sino es solamente Jesucristo mismo. Hermanos, y esto conlleva muchas cosas, ¿no? Una comunión fresca con Él. ¿Cuánto amás la palabra de Dios? No respondan, por favor. Pero ¿cuánto lees la palabra de Dios? ¿Qué padre se llevaría bien con su hijo si el hijo no le habla nunca? ¿Qué hijo tendría las bendiciones del Padre si no lo escucha todos los días? Hermanos, eso es lo que Cristo quiere que hagamos con Él. La Biblia no es un amuleto, es palabra de Dios. Pero el organismo vivo que nos anima, que nos fortalece, que nos vincula a Cristo, que nos anima a seguir adelante, que nos sostiene, que nos contiene. Ese organismo vivo, Dios lo llama iglesia. Iglesia de Cristo. No podemos tener una vida saludable espiritualmente separados de la iglesia. No podemos tener una vida saludable separados de la comunión con los hermanos, separados de la congregación. Hebreos 10, desde el 20 hasta el 25, da una enseñanza preciosa acerca del congregarse y dice claramente, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense unos a otros, sobre todo cuando ven que aquel día, el gran día del Señor se acerca. Así que hermanos, 3 cosas elementales en la vida de todo creyente: lectura, oración, congregación. Esas 3 cosas no pueden faltar en tu vida si realmente querés disfrutar a Cristo. No puede faltar tu devoción a Él, lectura y oración. Y no puede faltar la comunión con los hermanos, la congregación, porque es Dios el quien lo dice. Y si el Señor lo dice, disfrutémoslos de la manera que Él lo ha establecido, para que realmente Él sea glorificado en nosotros. El creyente pasa por una experiencia de vida desligado del peso del castigo de la ley, pero sirviendo bajo un nuevo régimen, el del Espíritu, que nada tiene que ver con lo antiguo, nada tiene que ver con las antiguas costumbres. La libertad que nosotros queremos, que nosotros deseamos, es ser pastoreados por el Señor con gracia, pastoreados con gracia y no azotados por la ley. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos siendo pastoreados con gracia por el Señor o un día seremos castigados y azotados por la ley? Delante del Señor no podemos ocultar nada, no podemos esconder nada. Así que hoy somos cartas abiertas delante de Dios primeramente. El Señor sabe cómo está tu vida, cómo está tu comunión con Él y cada una de las áreas que estuvimos hablando en esta mañana. El Señor está trabajando con tu corazón para que sepas cuáles son las relaciones correctas que tenés que tener. Y no solamente en el matrimonio, sino con amistades y costumbres. ¿Cuáles son las relaciones correctas que tenemos que tener? Porque relaciones correctas nos hacen vivir una vida que agrada a Dios. Si el Señor hoy está exhortándonos por medio de su palabra, no hagas oído omiso.
porque Dios quiere trabajar en la profundidad de tu corazón y tal vez en el secreto y en lo profundo de tu corazón, en una intimidad que solamente Él conoce. ¿Qué hay oculto delante de Dios? Lo que es oculto delante de las personas, delante de Dios es un escándalo, porque Él lo ve tal como es. ¿Qué está viendo Cristo en tu vida hoy? ¿Qué está viendo en tu corazón? Yo sé lo que ve en el mío y muchas veces me avergüenza. Pero le doy gracias a Cristo porque sigue trabajando en mi vida. Y yo quiero hacer de mi vida una habitación santa para Dios, donde el Señor pueda realmente disfrutar de bendecir a través de mí, a través de este frágil pámpano que depende absolutamente del Señor, solamente de Él. No te desvincules de Cristo, no te desvincules de su comunión. Presentale a Él todos tus deseos, todos, absolutamente todos, para que Él haga de ti y de tu vida algo que le glorifique. Siempre, cada día de tu vida. ¿Deseamos esto? Yo creo que sí. Cuida a tu familia, cuida a tu cónyuge, cuida a tus hijos, cuida la comunión con Dios, cuida tus relaciones, cuida tu corazón y anima a tus hermanos. Animémonos unos a otros para disfrutar de la libertad en Cristo. Pero no llamemos cultura a lo que Dios llama pecado. Disfrutemos de la santidad en la santidad que Dios quiere que vivas. No te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Él. Y que el nombre de Cristo sea bendito y exaltado. Oramos. Padre Santo, sí, Santo, como solamente tú eres santo. No hay nadie tan santo como tú en ese superlativo absoluto de santidad. Ese Dios bendito que un día se hizo hombre y que vino a este mundo para reconciliarnos con Él, para llevarnos al Padre. Gracias, Dios, por haber pensado en nosotros. Gracias porque hoy estás obrando en nuestra vida y en nuestro corazón y querés transformar nuestra vida, santificar nuestro ser, glorificando y exaltando tu nombre. Porque solamente tú eres digno, Señor, digno de toda alabanza y adoración. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te ruego, Padre, que si tú has hablado el corazón a nuestro corazón, Señor, que hoy sea el día tal vez de salvación, donde haya alguien que diga, Señor, Dios Santo, creo en ti. Me arrepiento de mi pecado y creo en ti como Salvador. O alguien que identifique conductas pecaminosas que quiera consagrarlas a ti, clavarlas en el madero y que el fuego de tu ira las consuma, para que tu Espíritu Santo reine absolutamente en nuestro ser y podamos disfrutar de esa cercanía contigo y esa comunión con vos. Que podamos tomar la decisión de congregarnos fielmente, de leer tu palabra, de orar con fidelidad, disfrutando de quién eres. Señor, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Úsanos, Señor, ayúdanos a ser pámpanos que realmente disfruten de ser canales amorosos de bendición para la gloria de tu nombre. Gracias por tu Espíritu y gracias por este vínculo precioso que tenemos como iglesia, como hermanos, que eres tú. Tú has establecido la comunión y la garantizas y disfrutamos de ti. Gracias por tu gran amor. Bendícenos, Señor, y llénanos de ti. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana y que Él nos ayude a reflexionar en todas estas cosas.